Bien, continuamos con nuestro curso de informática básica en este nivel 2 de la hoja de cálculo. Una de las herramientas más apreciables en una aplicación de hoja de cálculo es la capacidad de insertar gráficos de todo tipo para hacer análisis, estudios e informes. A modo de ejemplo, podemos observar aquí un estudio estadístico, una proyección, como decir, proyección de escaños en el Congreso, que se hace con análisis estadísticos sobre la intención de voto, ¿no? Y aquí vemos, lo solemos ver mucho en las noticias, ¿no? Aquí vemos como PSOE, PP hacen una comparativa con los resultados de las últimas elecciones y de las futuras elecciones, ¿no? No vamos a buscar la fecha exactamente de este gráfico porque en este caso no es lo importante, sino ver que estos gráficos se utilizan mucho para ver los datos. Si no, lo que veríamos era una tabla con números y es muy difícil interpretarlo de forma rápida, ¿no? O otro ejemplo podría ser este de aquí, que es un estudio estadístico de la media de casos por día, hasta ahora que estamos con el tema del COVID, en España, en este caso, en los últimos 100 días, por comunidades autónomas, y ven cómo este gráfico nos intenta analizar y hacer visibles estos datos como dice aquí, de los casos de COVID, ¿no? Las aplicaciones son múltiples. Lo bueno es que CAL dispone de eso, de una amplia variedad de gráficos, que ahí en el programa se llaman diagramas, y es muy potente, ¿no? Nos permite representar de forma clara y eficaz todos los datos de una hoja de cálculo, de forma que se puedan comprender con un solo vistazo, ¿no? Se puede aplicar en el mundo de los negocios, en los ámbitos sociales y económicos. Y para confeccionar un gráfico tenemos que tener primero hecha la tabla de datos. Es importante reconocer o tener en cuenta que las tablas y los gráficos están unidos, están enlazados de forma dinámica, de tal manera que si nosotros modificamos una tabla en la que hemos añadido gráficos, automáticamente el gráfico se readapta a la modificación de los datos. Bien, vamos a ver cómo hacemos estos gráficos, que sería lo importante, ya que en las próximas tareas del curso van ustedes tener que hacer varios gráficos. Bien, para hacer un gráfico en Calc debemos tener previamente hecho la tabla, ¿no? Por ejemplo, hay una tabla muy sencillita aquí. Partido 1, partido 2, partido 3, partido 4, número de votos de cada uno de ellos, y vamos un poco a representar estos datos en un gráfico. Bien, aunque se puede hacer el gráfico directamente y luego asociar ese gráfico a una tabla, desde mi punto de vista es más cómodo seleccionar la tabla y seleccionar los datos que queremos representar, ¿eh? Arrastrando. Hemos seleccionado toda esta tabla que tenemos aquí, muy sencillita la tabla, pero le hemos seleccionado la tabla. Y ahora vamos al botón este de aquí, que es insertar gráfico. También podemos ir al menú insertar gráfico. Es exactamente lo mismo. Pues nos sale un borrador de ese posible gráfico y el asistente de gráfico. Como ven, este asistente de gráfico tiene 4 pasos y nos va a permitir, pues, la mayor parte de los elementos de nuestro gráfico poder configurarlo. Mi consejo siempre es tener claro qué es lo que queremos representar y cómo lo queremos representar para aprovechar al máximo este asistente, aunque a posteriori podemos hacer las modificaciones que queramos. Pero repito, es más cómodo tenerlo claro desde entrada. Entonces, primero lo que nos pide es el tipo de gráfico. Por defecto nos sale el gráfico de columna con 3 opciones: columna normal, apilada y porcentaje apilado. Pues vamos a dejar esta opción que está aquí, que es el de normal, que es lo que se está viendo aquí debajo. Y vean que nos da la opción de marcar si queremos un aspecto 3D. Pues sí, me gusta el aspecto 3D. Y fíjense que abajo ya se adaptó al aspecto 3D, que nos da 2 opciones, el sencillo y el realista. Vamos a dejarlo tal y como está. Luego, dentro de esta opción de columna, nos dice si queremos ver la imagen de barras, que es lo que se ve aquí abajo, o cilindros. Aquí están los cilindros, con varias opciones. Conos, aquí están los conos, con varias opciones. O pirámides, también con varias opciones. Yo lo voy a dejar barra. Como ven, es muy configurable, por tanto es a gusto de cada uno.
Si ya hemos decidido que este es el tipo de diagrama que queremos hacer, es decir, acuérdense que hay otras opciones de barra, de círculo, fíjense cómo se van siempre viendo abajo, bueno, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en todos los detalles de todos los tipos de gráficos que hay. Vamos al siguiente paso, que sería el intervalo de datos. Como nosotros hemos seleccionado ya los datos en nuestra tabla, ya él nos ha puesto aquí el rango de datos de nuestra tabla. Si no, habría que venir aquí y decirle exactamente cuál es la zona que queremos representar. Por eso yo decía, es mucho más cómodo seleccionándolos previamente. Luego podemos decirle que queremos representar la serie de datos de las columnas, que en nuestro caso efectivamente es así, o queremos representar la serie de datos de fila. Como él ha acertado, suponiendo que era la serie de datos de columna, pues podemos pasar al siguiente paso, que es la serie de datos. En la serie de datos le podemos nosotros indicar distintos aspectos sobre el color de borde, el color de relleno, los nombres que le vamos a poner a cada uno de los datos, tal y como está, al haberlo seleccionado nosotros previamente, no vamos a modificar nada. Aquí podemos añadir más serie de datos si nos hemos dejado alguna fuera, pero repito, lo mejor siempre es tener claro lo que vamos a representar y seleccionarlo. Nos evitamos tener que rellenar estos pasos en el asistente. Siguiente, que es el último paso, donde dice elementos del gráfico. Si aparte de los gráficos que ya está puesto aquí, queremos un título. Pues si lo queremos tenemos que ponerlo. Vamos a llamarlo pues elecciones, ¿no? ¿Queremos un subtítulo? Pues vamos a suponer que si fíjense que detrás ya se puso el título en la parte superior. Eso lo podemos configurar posteriormente indicándole dónde queremos el título. Bueno, aunque el título lógico es que vaya ahí, ¿no? ¿Queremos un subtítulo? Si lo queremos lo ponemos, si no, no. Vamos a suponer que sí, que queremos que 2022, son elecciones de este año. Vale. Y fíjense debajo cómo se añadió un subtítulo debajo del título. Seguimos, fíjense aquí lo de mostrar leyenda. Esto sería la leyenda. La leyenda es una aclaración de qué tipo de series de datos están aquí representados. Y normalmente si hay varias series de datos se ponen con distintos colores. Aquí pone el número de votos, que sería esto que está aquí. ¿Que queremos que aparezca? Vale, está puesta por defecto y a la derecha. Podemos indicarle dónde queremos que aparezca la leyenda o simplemente no mostrar leyenda y se ocultará la leyenda. ¿Ven? Normalmente cuando es una sola serie de datos, pues la leyenda no aporta mucho. Vamos a dejarlo así sin leyenda. En los ejes queremos que el eje tenga un título. El eje X sería el eje horizontal. El eje Y, el vertical, queremos que aparezca algún tipo de título. Lo pondríamos aquí. Si no, lo dejamos tal y como está. Y como ven, ya lo siguiente sería finalizar. Bien, ya está hecho el gráfico. ¿Okay? El gráfico funciona como si fuera una imagen, por tanto, haciendo clic, vamos a desmarcar detrás, fíjense que está desmarcado el gráfico, voy a hacer otro clic sobre el gráfico, aparecerán unos tiradores que nos van a permitir encogerlo, alargarlo, adaptarlo al tamaño que queramos. Estamos encogiéndolo como si fuera una imagen, así, lo vamos a subir, acuérdense el ratón en forma de X, perdón, de cruz, vamos a subir un poquito hacia arriba el gráfico, para ponerlo al lado de los datos. Aquí ven ustedes cómo hemos obtenido un gráfico que está representando los resultados de las elecciones. Aquí se ve mucho mejor que viendo los números, como este partido, el partido 3, es el que tiene mayor número de votos, entre 2000 y 2500 votos. Y el que menos votos ha obtenido sería el partido número 4, que tiene menos de 500. O sea, se puede ver, todo esto es configurable a posteriori. Es decir, si yo quiero modificar cualquier aspecto de este gráfico, tendría que hacer clic otra vez. Y fíjense en la parte superior, no ha salido nada, doble clic. Y vamos a ver cómo cambian aquí. Al hacer doble clic han cambiado las herramientas de la parte superior. Estas herramientas son específicas para el gráfico. Y aquí podemos ver desde el área de gráfico, si queremos modificarla, el tipo de gráfico, el área del gráfico, el panel lateral del gráfico, el efecto 3D, el intervalo de los datos, si lo queremos modificar o no, la tabla de datos, si la queremos modificar o no, los títulos, si podemos modificar o no,
mostrar o no la leyenda. Acuérdense que antes la habíamos ocultado. Si yo lo le doy aquí, clic, aparecerá la leyenda. Fíjense que ha aparecido aquí la leyenda. Y todo tipo de modificaciones que queramos hacer sobre el gráfico que ya tenemos aquí hecho. Yo creo que con este pequeño vídeo como introducción a la ejecución de las hojas de cálculo basta. Quizás voy a hacer una pequeña modificación. Vamos a cambiar el tipo de gráficos aquí y con ello terminamos. Venimos aquí, tipo de gráfico. Recuerden que este es el elemento que elegí el tipo de gráfico. Vamos a cambiarlo por un gráfico circular. Y dentro del circular con un aspecto 3D. Ya se modificó, le voy a aceptar y fíjense que hemos cambiado el tipo de gráfico basándolo siempre en el mismo tipo de tabla, perdón, en la misma tabla. Creo que con esto como introducción a los gráficos ya está bien y que les sirva para poder realizar las primeras tareas de gráficos que tenemos en el curso. Pues nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.